nombre es Francisca Donoso, soy académico del Departamento de Cirugía de la Facultad. Trabajo más en el Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital San Juan de Dios. Yo creo que hace aproximadamente unos 4 años, que fue cuando partí en el hospital, que una parte importante de mi policlínico lo realizo con pacientes que son VIH positivo. Aparte de eso, tengo un periodo acá en la facultad que tiene que ver con eso, y este año comenzamos con un par de tesis que tienen que ver con ese tema. Ya. Bueno, primero yo creo que una de las cosas más importantes que uno tiene que entender de los pacientes que tienen VIH es que a ellos les importa mucho que sean tratados como el resto de los pacientes, ¿ya? Es muy típico, sobre todo en un contexto odontológico donde hay sangre involucrada, hay agujas involucradas, que muchas veces los profesionales no se comportan a la altura de las circunstancias y les da miedo o realizan comentarios que son inapropiados. Entonces yo te diría que como primera cosa, en términos de responsabilidad que uno tiene con esos pacientes, es que uno debe preocuparse de tratarlos igual que al resto y también de manera respetuosa, sobre todo en términos de ciertas preguntas que uno tiene que hacer en la anamnesis, como por ejemplo cuando uno pregunta por cómo el paciente se contagió. Por lo general, si son pacientes homosexuales, hay que tomarse, creo que las cosas con bastante seriedad para que tampoco parezca una pregunta que roce en el morbo, ¿ya? Yo creo que esa es una de las primeras cosas más importantes. También en términos más que la responsabilidad del rol que puede tener el dentista, o el cirujano maxilofacial o el dentista general de atención primaria, tiene que ver con pesquisar ciertas lesiones que son propias de estos pacientes, ¿ya? Ahora también hay que entender que hay que sacarse muchos de los prejuicios en términos de que no todos los pacientes homosexuales hombres son VIH positivos, ¿ya? El VIH es una enfermedad que es bastante transversal en términos de edad, en términos de clase social, ¿ya? Y si bien hay un gran número de pacientes hombres que están contagiados, también no hay que minimizar o descartar la posibilidad de que una mujer lo tenga, ¿ya? Yo te diría que la candidiasis, la leucoplasia pilosa, un herpes que no remite en el periodo adecuado, y las clásicas como el kaposi, yo debería sospechar una inmunosupresión de base que puede ser por VIH, así como también enfermedades periodontales muy agresivas, como la periodontitis ulceronecrotizante o la gingivitis ulceronecrotizante, que no tenga una causa aparente. Yo debería indagar ahí un poco más el origen. Hay ciertas normas, ¿ya?, que tienen que ver con, por ejemplo, que está regulado por ley, ¿ya?, y no por una ley médica, sino que por una ley que está en el Código Civil, o no sé cómo se llama la entidad donde están las leyes, donde tú, en teoría, tú no podrías decir que un paciente es VIH a no ser que esté bajo el consentimiento del paciente, ¿ya? Y en términos de protocolo, bueno, está el protocolo para pedir el examen, que el paciente tiene que tener una consejería pre y post, o sea, cuando tú le pides el examen, y después una consejería post para cuando tú le das el resultado del examen, que eso idealmente lo tiene que hacer una persona preparada como un psicólogo o alguien del equipo que sepa, ¿ya? Y también pasa con la nueva ley de los derechos y los deberes del paciente, que se supone que la información que está contenida en la ficha tiene que ser vista solamente por el tratante. Ahora, en la práctica, en un hospital, y te voy a hablar de mi hospital, donde hay mucha gente, donde somos un equipo, somos 4, 5 cirujanos, más los alumnos, más los internos, más los becados, más los auxiliares, es muy difícil resguardar esas medidas de privacidad por asuntos prácticos, ¿ya?, que tienen que ver con que muchas veces el paciente no siempre va a poder acudir en tu horario y va a tener que ser visto por otro profesional, o que de repente tú lo operas y lo va a controlar el becado, etcétera, etcétera. Ahora, obviamente que tú tienes que mantener ciertos y comportarte de acuerdo a ciertos parámetros que son éticos. O sea, tú tampoco te vayas a parar en la sala de espera y decir, oye, el paciente con VIH que estaba parado en la ventana, que pase, por favor. No, ¿ya? Pero muchas veces la privacidad de esa información es difícil de resguardar, ¿entiendes? Y por lo menos en mi experiencia, yo siempre trato de ser bien cauta, sobre todo cuando veo por primera vez a los pacientes, de preguntarles siempre, por ejemplo, si su familia sabe,
si son positivos, si en el caso que sean hombres que son homosexuales, si su familia sabe también de su condición sexual, porque muchas veces estos pacientes no están solos, acuden, van acompañados o lo que sea, y uno tiene que tratar de no meter las patas, ¿ya? Esa cosa yo me preocupo bastante de hacerla. Y también muchas veces, bueno, tú sabes que si está uno en el hospital, los box del hospital, de repente se mete mucha gente porque esa es la manera que tenemos de trabajar, es así nomás, difícil. Y aparte que tampoco uno puede estar a puerta cerrada todo el tiempo, porque eso también se puede prestar para que interpreten mal las cosas. Entonces, por lo general, cuando yo atiendo a estos pacientes y les voy a preguntar cosas que son de resorte más personal, trato de hacerlo en un contexto un poco más privado, ¿ya? Pero no hay ningún organismo que regule que en la práctica esto se produzca. Pero sí pasa que hay algunos casos, afortunadamente en mi servicio no ha pasado, pero por ejemplo de pacientes que están hospitalizados y que de repente alegan maltrato por parte del personal paramédico que dice, ay no, si esa loca con VIH es súper problemática, cosas así. Por darte un ejemplo, que los pacientes, en el fondo hay una entidad que recoge esas quejas, ¿ya? Y se hacen cosas al respecto. Pero que hay una normativa vigente que se respete, la verdad que no. Pero uno trata de que las cosas se hagan bajo los parámetros éticos y en el fondo tratar de tratar al paciente como a ti te gustaría ser tratado cuando tienes una enfermedad que es tan estigmatizada como el VIH. Ya, como yo te explicaba, por lo general estos pacientes se atienden, el tratante de cabecera es un infectólogo y en general en los servicios de infectología se maneja una ficha que es solamente de infecto, ¿ya? Básicamente para evitar que esa ficha se pierda, la guardan ellos, porque las fichas en el fondo tienen mucha rotación de los distintos servicios. Entonces hay una ficha de infectología que por lo general se identifica al paciente con un número, no se identifica por el nombre, ¿ya? A pesar de que el tratante sí trata al paciente por nombre. Recuerda que como esta es considerada una enfermedad crónica, hay pacientes que llevan siendo pacientes ahí 20 años, 15 años, obviamente que el trato es distinto. En el caso nuestro, nosotros utilizamos la ficha que es la ficha del hospital, ¿ya? Donde ahí, bueno, tú tienes acceso a toda la información del paciente en términos de, por ejemplo, no sé, pues si estuvo hospitalizado por condiloma, por neumonía o por alguna otra enfermedad de transmisión sexual, tú vas a tener acceso a esa ficha, ¿ya? Eh, por lo tanto, volviendo a ese tema, no es mucha la privacidad que se resguarda. Y ahora cuando tú escribes interconsultas, por lo general tú tratas de ser menos explícito, o sea, mencionando que hay una patología de base, ¿ya? Por ejemplo, puedes poner paciente en tratamiento en infectología, solicito ser evaluado por tal o cual cosa. O de repente pones paciente en TARF, en terapia antirretroviral, que eso es algo que el común de la gente no va a entender, porque tiene que ver con un lenguaje más propio de la medicina, ¿ya? Porque en el fondo tú tienes que pensar, bueno, confío en el paciente en que le va a decir al otro profesional, oye, sí, yo estoy inmunosuprimido por VIH, o no confío, ¿ya? Y lo escribo. Entonces esa parte también tiene que ver mucho con el criterio. Ahora, por lo general, en lo personal, yo trato de mantener resguardar esa privacidad, diciéndolo, pero de una manera que no sea evidente. Por lo general pongo paciente en TARF o paciente sin TARF, en el fondo, como sin terapia antirretroviral, porque si el otro doctor o el otro dentista va a decir, ya, lo puso por algo y va a ser la anamnesis más dirigida al paciente. En términos de GES, la verdad que no hay cobertura odontológica para los pacientes VIH. A mí el año pasado me invitaron a un congreso de infectología donde presenté los resultados preliminares de este estudio de manifestaciones que estamos haciendo. Y la verdad que hice harto hincapié en la necesidad de de dar una prestación odontológica a estos pacientes a través del GES o a través de las metas odontológicas, ¿ya? Pero hasta la fecha no ha pasado nada, ¿ya? Básicamente porque si tú piensas que estos pacientes están inmunosuprimidos, la complicación probable de patologías clásicas como la caries o la enfermedad periodontal en estos pacientes puede ser mucho más severa, pero en este momento no están dentro de ningún plan y el GES solamente tiene cobertura para el VIH como entidad sola, no a las manifestaciones o a las consecuencias o a las secuelas de... ¿No neumonía o algo aparte a causa de eso? No. O sea, el paciente es tratado, lo que pasa es que la mayoría de estos pacientes son FONASA A o son FONASA B, ¿me entendí? Entonces también el copago es bastante reducido. Pero
solamente está garantizada la triterapia. Hay que revisarlo, pero, o sea, yo sé que está la triterapia y los exámenes, pero por ejemplo, si el paciente tiene alguna otra cosa y no tiene la FONASA, por ejemplo, va a tener que pagar por su atención, ¿me entiendes? Pero como son pacientes hospitalarios, por lo general, si están en el tramo de FONASA, no pagan nada. Ahora, eso no quiere decir que son pacientes que no se vayan a atender. Lo que pasa es que el GES opera distinto, pues, te cumple plazo y tiene ciertos medicamentos garantizados, pero por lo menos acá la triterapia está garantizada en un 100% de los pacientes. El resto de las cosas está por ahí, ¿no? Ahora, los pacientes que nosotros recibimos, que son VIH, por lo general son derivados desde infectología, ya sea pacientes que son ambulatorios, de que nos derivan porque el paciente dice, ¿sabe qué? Me duele una muela y necesito ir al dentista, a veces ciertas lesiones específicas que pesquisa el infectólogo o que el mismo paciente le relata, ¿sabe qué? Me salió una mancha en el paladar, entonces el infectólogo lo manda a nosotros. También pacientes que están hospitalizados, que están bastante inmunosuprimidos, que por ejemplo están con cuadros con candidiasis o de repente con sarcomas de Kaposi que necesitan la biopsia para empezar el tratamiento, ¿ya? Esos son por lo general pacientes que nos derivan, o sea, ya sea ambulatorio por tonteras, sin mirarlo en menos, pero caries, enfermedad periodontal, que son el común de toda la gente, o patologías más propias del VIH, como biopsias de Kaposi, como ciertos tratamientos de candidiasis, biopsias de papilomas, tipificación de papilomas, etcétera, etcétera.